este video de macroanatomía les explicaré acerca de pulmones, pleura, su drenaje, irrigación e inervación. Comenzamos. Ahora describiremos lo que son los pulmones. Estos son órganos vitales de la respiración. Su función principal es oxigenar la sangre poniendo el aire inspirado en estrecha relación con la sangre venosa de los capilares pulmonares. Aunque los pulmones de un cadáver pueden estar contraídos, firmes al tacto y descoloridos, los pulmones sanos de un individuo vivo normalmente son ligeros, blandos y esponjosos. Además, ocupan por completo las cavidades pulmonares. También son elásticos y se retraen alrededor de 1/3 de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica. Estos se encuentran a ambos lados del mediastino, rodeados por la cavidad pleural derecha e izquierda, separados entre sí por el conjunto de órganos que se encuentran en el mediastino. Como podemos observar, el pulmón tiene forma de un semicono de eje mayor vertical, con una superficie convexa en contacto con la pared torácica, y así podemos observar cómo es que están ubicados. Además, tenemos que el pulmón derecho pesa aproximadamente 625 gramos, mientras que el pulmón izquierdo pesa aproximadamente 567 gramos. También tenemos que estos órganos constan de lo que es un vértice, el cual es el extremo superior romo del pulmón que asciende por encima del nivel de la primera costilla hacia el interior de la raíz del cuello y que está cubierto por pleura cervical. También constan de una base, lo cual es la superficie inferior cóncava del pulmón. Esta es opuesta al vértice y descansa y se acomoda sobre la cúpula homolateral del diafragma. También podemos observar que estos tienen ya sea 2 o 3 lóbulos, los cuales son creados por una o dos fisuras. Más adelante lo explicaremos. También constan de 3 caras, las cuales son cara costal, cara mediastínica y diafragmática. Asimismo, también tienen 3 bordes, los cuales son anterior, inferior y posterior. Ahora describiremos las caras de los pulmones, iniciando por la cara costal del pulmón. Esta es grande, lisa y convexa, y está relacionada con la pleura costal que la separa de las costillas, los cartílagos costales y los músculos intercostales íntimos. La porción posterior de la cara costal se relaciona con los pulmones de las vértebras torácicas y en ocasiones se denomina porción vertebral de la cara costal. Cara mediastínica del pulmón. Esta es cóncava debido a su relación con el mediastino medio, que contiene el pericardio y el corazón. La cara mediastínica incluye el ilio, que recibe la raíz del pulmón. En ella se observa el surco del esófago y una impresión cardíaca del corazón en la cara mediastínica del pulmón derecho. Debido a que 2/3 del corazón se sitúan a la izquierda de la línea media, la impresión cardíaca sobre la cara mediastínica del pulmón izquierdo es mucho más grande. Esta cara del pulmón izquierdo también muestra el surco continuo y prominente del arco de la aorta y la aorta descendente, así como también el surco más pequeño del esófago. Seguidamente tenemos la cara diafragmática del pulmón. Esta también es cóncava y forma la base del pulmón que descansa sobre la cúpula del diafragma. La concavidad es más profunda en el pulmón derecho debido a que la posición más alta de la cúpula derecha que recubre el hígado es más grande. Lateralmente y posteriormente, la cara diafragmática está limitada por un margen agudo y fino llamado borde inferior, que se proyecta en el receso corto diafragmático de la pleura. Tenemos también lo que son los bordes anterior y borde posterior del pulmón. El borde anterior del pulmón es donde las caras costal y mediastínica se encuentran anteriormente y cubren el corazón. La incisura cardíaca identa este borde del pulmón izquierdo y el borde inferior del pulmón circunscribe la cara diafragmática del pulmón y separa esta cara de las caras costal y mediastínica.
Así también el borde posterior del pulmón es donde las caras costal y mediastínica se encuentran posteriormente. Este es amplio y redondeado y se sitúa en la cavidad formada en el lado de la región torácica de la columna vertebral. Ahora tenemos lo que es la segmentación broncopulmonar. Aquí podemos observar el árbol bronquial y los segmentos broncopulmonares. Podemos ver que los segmentos broncopulmonares se ponen de manifiesto tras la inyección de látex de diferentes colores en cada bronquio segmentario terciario, como se muestra en la imagen. El bronquio principal derecho da origen al bronquio lobular superior derecho antes de entrar al hilo pulmonar. Aquí podemos observar el árbol bronquial separados de diferentes colores. Tenemos que en el pulmón derecho se cuenta con lo que es el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, como anteriormente habíamos descrito. Y el pulmón izquierdo consta de lóbulo superior y lóbulo inferior. Cada uno es representado por un diferente color, ya sea la parte apical, posterior, anterior, medial superior y las partes basales. Describamos ahora el hilo pulmonar o hilo del pulmón. Esta es una área en forma de cuña en la cara mediastínica de cada pulmón, por la cual las estructuras que forman la raíz del pulmón entran o salen del pulmón. Medial al ilirio, la raíz del pulmón se incluye dentro del área de continuidad entre las hojas parietal y visceral de la pleura, lo cual llamamos manguito pleural. Inferior a la raíz del pulmón, esta continuidad entre la pleura parietal y la visceral forman al ligamento pulmonar, el cual se extiende entre el pulmón y el mediastino. Inmediatamente anterior al esófago podemos encontrar lo que es el ligamento pulmonar, el cual consta de una doble capa de pleura separada por una pequeña cantidad de tejido conectivo. Superior a la raíz del pulmón, en este caso el derecho, vemos que se forma un surco. Este se forma cuando la vena ácigos pasa anteriormente para entrar en la vena cava superior, mientras que en el pulmón izquierdo se forma un surco parecido, pero en este caso sería más grande, superior a la raíz. Aquí es donde la aorta se arquea y posteriormente desciende como aorta torácica. El hilo de cada pulmón se centra en la cara mediastínica. Mencionemos ahora lo que son los elementos que forman el pedículo pulmonar. En el pulmón derecho podemos describir a lo que es el conducto donde pasa la arteria esofágica. Tenemos también el surco del arco de la vena ácigos. Aquí también tenemos la fisura oblicua. Esta es el área taquial. Por acá podemos ver el surco de la vena branquioesofálica. En la parte más baja tenemos lo que es la impresión cardíaca. Y en el otro pulmón, el pulmón izquierdo, tenemos el surco de la arteria subclavia. También tenemos lo que es el surco del arco de la aorta. Podemos observar acá la fisura oblicua y podemos ver también lo que es el surco de la aorta descendiente, así como también el área del esófago. Y por ende tenemos también lo que es la impresión cardíaca. Irrigación de pulmones y bronquios. Como sabemos, cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y dos venas pulmonares que drenan la sangre procedente de él. Las arterias pulmonares derecha e izquierda se originan del tronco pulmonar a nivel del ángulo esternal y transportan sangre pobre en oxígeno, en este caso venosa. Esta la transportan hacia los pulmones para su oxigenación. Cada arteria pulmonar pasa a formar parte de la raíz del pulmón correspondiente y se divide secundariamente en arterias lobulares. Las arterias lobulares superiores derecha e izquierda para el lóbulo superior. Estas se originan primero, antes de entrar en el ilio. Luego, continuando dentro del pulmón, la arteria desciende posterolateral al bronquio principal como arteria lobular inferior. Esta arteria sería del pulmón izquierdo y como una arteria intermedia que se dividirá en arterias lobulares inferior y media del pulmón derecho.
Las arterias lobulares se dividen en arterias segmentarias terciarias. Las arterias y los bronquios están emparejados en el pulmón y se ramifican simultáneamente. También recorren caminos paralelos. En consecuencia, un par formado por una arteria lobular y un bronquio lobular secundarios abastecen cada lóbulo, y un par formado por una arteria segmentaria y un bronquio segmentario terciario abastecen cada segmento broncopulmonar del pulmón, con la arteria situada normalmente en la cara anterior del bronquio correspondiente. Ahora tenemos las arterias bronquiales. Estas proporcionan sangre para nutrir las estructuras que componen la raíz de los pulmones, los tejidos de sostén de los pulmones y la pleura visceral. Las dos arterias bronquiales izquierdas normalmente se originan de forma directa en la aorta torácica. La única arteria bronquial derecha puede originarse también directamente de la aorta, sin embargo es más frecuente que se origine indirectamente. Las pequeñas arterias bronquiales dan ramas para la parte superior del esófago y luego discurren típicamente a lo largo de las caras posteriores de los bronquios principales, irrigándolos, y sus ramas hasta los bronquios respiratorios. Las ramas más distales de las arterias bronquiales se anastomosan con ramas de la arteria pulmonar en las paredes de los bronquiolos y la pleura visceral. La pleura parietal también es irrigada por las arterias que irrigan la pared torácica. Los alvéolos, los bronquios y las arterias pulmonares discurren a la par y se bifurcan al unísono. Las ramas segmentarias, las cuales son terciarias, abastecen los segmentos broncopulmonares. Además, cada arteria pulmonar intrasegmentaria que transporta sangre poco oxigenada termina en un plexo capilar en las paredes de los arcos alveolares y los alvéolos, donde éstas intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono. Las venas pulmonares intersegmentarias se originan de los capilares pulmonares y estos transportan sangre oxigenada al corazón. Las arterias bronquiales se distribuyen a lo largo del árbol bronquial y lo irrigan. Y sus ramas más distales irrigan los lechos capilares drenados por las venas pulmonares, así como los de la pleura visceral. De este modo, una cantidad muy pequeña de sangre poco oxigenada drena en las venas pulmonares que transportan sangre bastante oxigenada. En este dibujo podemos observar la circulación pulmonar. Aunque las relaciones intrapulmonares se muestran con exactitud, la separación de los vasos de la raíz del pulmón se ha exagerado en la región iliar para ver cómo entran y salen del pulmón. Observe que la arteria pulmonar derecha pasa bajo el arco de la aorta para alcanzar el pulmón derecho, y también que la arteria pulmonar izquierda se sitúa completamente a la izquierda de este arco. Drenaje de pulmones y bronquios. Dos venas pulmonares, una vena pulmonar superior y otra inferior en cada lado. Transportan sangre rica en oxígeno desde los correspondientes lóbulos de cada pulmón hasta el atrio izquierdo del corazón. La vena lobular media es tributaria de la vena pulmonar superior derecha. Las venas pulmonares siguen en el pulmón un curso independiente de las arterias y los bronquios, discurriendo entre y recibiendo la sangre desde los segmentos broncopulmonares adyacentes a medida que se dirigen hacia el ilio. Excepto en la región central periliar del pulmón, las venas procedentes de la pleura visceral y de la circulación venosa bronquial drenan en las venas pulmonares. Un volumen de sangre poco oxigenada relativamente pequeño entra en gran volumen de sangre bien oxigenada que retorna al corazón. Las venas de la pleura parietal se unen a las venas sistémicas en las partes adyacentes de la pared torácica. Ahora tenemos lo que son las venas bronquiales. Estas drenan solo una parte de la sangre aportada a los pulmones. Esta parte es aportada por las arterias bronquiales, principalmente aquellas que se distribuyen hacia la porción más proximal de la raíz de los pulmones o ya sea cerca de esta. El resto de la sangre es drenada por las venas pulmonares, específicamente la que procede de la pleura visceral, las regiones más periféricas del pulmón y los componentes distales de la raíz del pulmón. La vena bronquial derecha drena en la vena ácigos, mientras que la vena bronquial izquierda drena en la vena hemiácigos accesoria o en la vena intercostal superior izquierda.
Las venas bronquiales reciben también algo de sangre de las venas esofágicas. Las arterias bronquiales irrigan los tejidos de sostén de los pulmones y la pleura visceral, mientras que las venas bronquiales drenan los lechos capilares más proximales, que son irrigados por las arterias bronquiales, y el resto es drenado por las venas pulmonares. Ahora tenemos lo que es la inervación de bronquios y pulmones. Los nervios de los pulmones y de la pleura visceral. En este caso tenemos que los plexos pulmonares derecho e izquierdo, anteriores y posteriores a la raíz de los pulmones, reciben aportaciones simpáticas de los troncos simpáticos derecho e izquierdo y aportaciones parasimpáticas de los nervios vagos, el nervio craneal 10, derecho e izquierdo. Después de aportar fibras al plexo pulmonar posterior, los nervios vagos continúan inferiormente y forman parte del plexo esofágico. A menudo pierden su identidad y vuelven después a formarse para constituir los troncos vagales anterior y posterior. Así como los ramos del plexo pulmonares acompañan a las arterias pulmonares y especialmente a los bronquios hasta el interior de los pulmones. Ahora describiremos la pleura. Cada pulmón está revestido y rodeado por un saco pleural seroso que consta de dos membranas continuas. La pleura visceral, que cubre los pulmones formando su brillante superficie externa, y la pleura parietal, que reviste las cavidades pulmonares. Tenemos la pleura parietal. Es el potencial espacio entre las hojas de la pleura. Esta contiene una lámina capilar de líquido seroso pleural, el cual lubrica las superficies pleurales y permite a las hojas de la pleura deslizarse suavemente una sobre otra durante la respiración. La tensión superficial del líquido pleural proporciona la cohesión que mantiene la superficie del pulmón en contacto con la pared torácica. Por consiguiente, el pulmón se expande y se llena de aire cuando se expande el tórax, y mientras que sigue siendo posible el deslizamiento. De este modo es similar a una capa de agua entre dos placas de vidrio. Y lo que es la pleura visceral, o también llamada pleura pulmonar, cubre íntimamente el pulmón y se adhiere a todas sus superficies, incluida la situada dentro de la fisura horizontal y oblicua. Esta dota al pulmón de una superficie lisa, resbaladiza, permitiéndole moverse libremente sobre la pleura parietal. La pleura visceral se continúa con la pleura parietal en el libro del pulmón, por donde entran y salen las diferentes estructuras que forman la raíz del pulmón, como por ejemplo los bronquios y los vasos pulmonares, entre otras estructuras. La pleura parietal reviste las cavidades pulmonares, adheriéndose de este modo a la pared torácica, el mediastino y el diafragma. Esta es más gruesa que la pleura visceral. La pleura parietal consta de tres porciones: la porción costal, mediastínica y diafragmática. A continuación situamos las porciones de la pleura parietal, las cuales son costal, diafragmática, mediastínica y cervical o cúpula pleural. Tenemos lo que es la línea de reflexión, reflexiones periféricas de la pleura parietal. Las reflexiones periféricas de la pleura parietal delimitan la extensión de las cavidades pleurales. Las líneas se sitúan a lo largo de la pleura parietal al cambiar de dirección cuando pasan o se reflejan de una cara a otra o de la cavidad pleural. Tenemos también lo que es la sección external. La pleura costal se continúa en la pleura mediastínica en la cara anterior. Y con la parte costal tenemos a la pleura costal, la cual se continúa con la pleura diafragmática en la cara inferior. Redondeada la pleura costal, se continúa con la pleura mediastínica por la cara posterior en los sitios de reflexión de la pleura parietal en la cavidad torácica. Así, los pulmones no llenan completamente la zona inferior de las cavidades pleurales. Ello da lugar a la formación de espacios en los que ambas capas de pleura parietal se encuentran en contacto, formándose los senos o recesos costodiafragmático y costomediastínico de la cavidad pleural. Tenemos también a lo que es la irrigación de la pleura. La pleura parietal dispone de una red relativamente poco densa de los ramos arteriales,
los cuales provienen de las arterias intercostales, arteria esplênica superior y arterias mediastinales. La pleura visceral dispone de una rica red arterial procedente de las arterias bronquiales. Continuamos con la inervación de la pleura. La pleura costal y la parte periférica de la pleura diafragmática están inervadas por las ramas de los nervios intercostales. La parte central de la pleura diafragmática y la pleura mediastínica están inervadas por los nervios frénicos. La pleura visceral carece de inervación sensitiva, mientras que la parietal sí posee inervación sensitiva. Esto hace que los procesos que afectan a la pleura parietal sean extremadamente dolorosos. Y con esto finalizamos.